Ser herrero en la Edad Media podría sonar genial. Fuego, metal y espadas. Pero la realidad era todo lo contrario. Era un oficio duro, áspero y plagado de problemas que nadie menciona. Si tuvieras que vivir esa vida, te arrepentirías antes de que terminara el primer día. En aquellos tiempos no te despertabas un día cualquiera con la idea de convertirte en herrero solo porque te parecía interesante. No existían orientadores vocacionales que te ayudaran a encontrar tu pasión. Para la mayoría, la decisión se tomaba antes incluso de que pudieran caminar. Si tu padre forjaba metal, adivina qué, tú también lo harías. Los oficios familiares se heredaban como reliquias no deseadas, y la herrería no era la excepción. A los 5 o 6 años, los futuros herreros ya estaban cargando carbón y bombeando fuelles. Tu primer paseo a caballito no fue sobre los hombros de papá, fue sobre un yunque. El entrenamiento comenzaba brutalmente temprano. Mientras otros niños jugaban con palos y piedras, los aprendices de herrero aprendían a no perder los dedos. Tu mentor solía ser tu padre o tu tío, que había aprendido a las malas y creía que tú también debías hacerlo. Los errores no eran oportunidades de aprendizaje, eran ocasiones para gritarte. ¿El metal te quemó? Bien. Así no lo harás de nuevo. Lo más impactante según nuestros estándares modernos es que el entrenamiento de herrero medieval no tenía reglas de seguridad, ni descansos, ni preocupaciones por el desarrollo infantil. Un niño de 8 años podía trabajar 10 horas seguidas en temporada alta. ¿Tus brazos no eran lo suficientemente fuertes para levantar el martillo? A nadie le importaba. Sigue intentándolo hasta que puedas, o hasta que caigas por agotamiento. Registros del siglo XIV muestran que algunos aprendices comenzaban a los 7 años, con aprendizajes formales que duraban de 7 a 10 años. Para cuando tenías 17, ya habías trabajado 10.000 horas forjando metal. Tu espalda ya se encorvaba, tus manos estaban llenas de callos, y tus pulmones dañados por el humo. El sistema de gremios medievales ofrecía algo de estructura, pero también te encerraba en jerarquías rígidas. ¿Querías cambiar de oficio? Buena suerte. El sistema no fomentaba la movilidad social, solo preservaba el statu quo. Mientras los adolescentes de hoy se preocupan por qué carrera elegir, los adolescentes medievales ya eran expertos en un oficio que nunca eligieron, con habilidades que no podían usar para escapar. Tu camino profesional era una línea recta, de la cuna, al yunque, a la tumba. Habla de seguridad laboral que nunca pediste. ¿Y al menos se trabajaba en condiciones cómodas? Oyola. Imagina pasar 12 horas al día, 6 días a la semana, junto a lo que equivale a un pequeño volcán. Bienvenido a la vida de un herrero medieval. La fragua no era solo caliente, era infernal. Necesitaba alcanzar entre 815 y 1,100 grados Celsius para trabajar bien el hierro. Suficiente para derretir aluminio, plomo y zinc. Para que te hagas una idea, eso es entre 8 y 10 veces más caliente que el día más caluroso registrado en la Tierra. Tu lugar de trabajo hacía que el Valle de la Muerte pareciera una nevera. Los veranos eran especialmente brutales. Imagina estar martillando junto a un fuego rugiente con 30 grados afuera. Los herreros medievales no tenían camisetas que absorben sudor ni toallas refrescantes. Usaban lana, lino o nada. Muchos trabajaban sin camisa y aún así sufrían insolación frecuentemente. Pruebas arqueológicas muestran que los pisos de las fraguas estaban inclinados y con canales de drenaje. ¿Por qué? Porque los herreros sudaban tanto que el suelo necesitaba drenaje solo para el sudor humano. Algunos relatos sugieren que en días particularmente calurosos, un herrero podía perder varios kilos de agua en un solo turno. El invierno no era mejor. El contraste entre el calor de la fragua y el aire helado causaba enfermedades. Tu pecho se asaba mientras tu espalda se congelaba. ¿Tocar herramientas con las manos desnudas? Disfruta cómo tu piel se pega al metal helado y luego se quema al volver al fuego. Los herreros medievales eran como hot pockets humanos, congelados por un lado, ardiendo por el otro. Estos cambios de temperatura constantes causaban problemas crónicos de salud. Documentos gremiales mencionan la fiebre de la fragua, donde los herreros sufrían escalofríos, sudores y problemas respiratorios por el calor y el frío extremos. Su sistema inmune se debilitaba,
haciéndolos vulnerables a cualquier peste o viruela que llegara al pueblo. Ventilation, olvidalo. Las fraguas se construían para atrapar el calor, no liberarlo. Humo, gases y calor se acumulaban bajo techos bajos. El único control de clima era abrir la puerta, lo que creaba corrientes de aire peligrosas para el fuego. El agua era tu única forma de refrescarte. Los herreros bebían sin parar, se metían la cabeza en cubetas. Y aún así terminaban cada turno como si hubieran sido arrastrados por una tormenta. Solo que era todo sudor. Pero el calor era solo el principio. Hoy en día, tenemos mangos ergonómicos, protectores y aleaciones ligeras. Los herreros medievales no tenían esos lujos. Sus herramientas eran pesadas, toscas y nada amigables. El martillo era su compañero inseparable. Pesaba entre 1 y 2 kilos. ¿No parece mucho? Intenta balancearlo miles de veces al día. Un herrero ocupado podía hacer cientos de clavos en un día. Cada uno requería al menos 20 golpes. Eso equivale a levantar toneladas de peso todos los días. Tu brazo no solo se cansaba, desarrollaba personalidad propia y rencores. Restos óseos muestran lesiones por esfuerzo repetitivo. Muchos herreros tenían crecimiento óseo excesivo en brazos y hombros dominantes, además de vértebras comprimidas por años encorvados sobre el yunque. Y el yunque no perdonaba errores. Pesaba entre 45 y 90 kilos. Si tu martillo resbalaba, el rebote podía fracturarte la muñeca. Muchos herreros tenían cicatrices permanentes en manos y antebrazos. ¿Y si se rompían tus herramientas? No podías pedir repuestos. Tenías que forjarlas tú mismo, con herramientas rotas. Imagina hacer unas tenazas nuevas mientras sostienes metal al rojo vivo con unas tenazas rotas. Era el dilema del huevo y la gallina, pero con fuego y peligro de mutilación. Las tenazas eran un problema constante. Hechas del mismo hierro que las piezas, podían deformarse o romperse. Si fallaban mientras sostenías metal incandescente, tenías dos opciones: soltarlo y perder horas de trabajo, o arriesgarte a quemaduras graves. Era como jugar al toca-toca, pero con 1,000 grados y tu sustento en juego. Después de atender a tus clientes, tenías que reparar tus herramientas. Los herreros que fabricaban armas rara vez tenían tiempo de hacer equipo de protección para sí mismos. Las manos se llenaban de callos al punto de perder sensibilidad. No ideal cuando necesitas precisión. Muchos sufrían pérdida auditiva por el constante golpeteo. Sus ojos sufrían por fragmentos metálicos y el resplandor del fuego. Y si todo ese castigo físico no fuera suficiente, había que lidiar con la peor parte, la gente. ¿Crees que alguien agradecía a quien podía moldear metal con fuego y fuerza? Te equivocas. Los clientes medievales eran los querens originales. Todos pensaban que su pedido era lo más urgente del reino. El campesino quería su arado antes de sembrar, el soldado su espada afilada antes de la batalla, el comerciante su carreta reparada antes del mercado. Los registros gremiales documentan amenazas frecuentes. Un documento del siglo XV en Londres describe a un herrero obligado a herrar un caballo a punta de daga porque el noble llegaba tarde a una cacería. El pago era otro problema. La economía medieval no usaba dinero en efectivo, especialmente en zonas rurales. Eso significaba que el pago eran bienes. ¿Necesitabas alimentar a tu familia? Espero que te gusten los nabos, porque eso te dio el campesino hoy. Un registro de un herrero alemán del siglo XIV muestra que aceptó 3 gallinas, un queso y la promesa de heno futuro por un juego de herramientas. Las promesas valían menos que el aire. Te pago el próximo día de mercado era código para atrápame si puedes. Cobrar deudas era perseguir a pie al deudor, en un mundo sin direcciones ni identificación. Y los nobles esperaban servicio preferente, descuentos, o trabajo gratis, solo por el honor de servirles. Si te negabas, podían volver de noche, con espadas. ¿Y herreras? Sí, existieron, sobre todo viudas que heredaban fraguas. Cobraban menos y lidiaban con clientes que dudaban constantemente de su habilidad. Y los peores clientes eran los expertos. Mi tío era herrero y siempre golpeaba más fuerte. Nada mejoraba la herrería como los consejos no solicitados de alguien que solo sabía quemar sopa.
¿Y al menos pagaban bien? Pues no. Hoy hacemos un trabajo, recibimos dinero. Simple. El herrero medieval jugaba a la ruleta. Monedas reales eran escasas. Se pagaba con gallinas, grano, cerveza, lana. Tu salario cacareaba, fermentaba o se pudría en el patio. Esto generaba problemas prácticos. Una gallina podía escaparse antes de llegar a casa. El grano se echaba a perder si llovía. ¿Y cuántas coles puede comer una familia? El herrero se convertía en un pequeño comerciante, obligado a intercambiar lo que recibía por lo que realmente necesitaba. El sistema de crédito era aún peor. Muchos clientes simplemente anotaban sus deudas en palos entallados o libros de raíces. Algunos herreros rurales tenían deudas pendientes con clientes que se remontaban a décadas. Registros históricos de varios pueblos europeos muestran que los herreros aparecían en los primeros lugares de las listas de acreedores en testamentos, lo que significa que la gente moría aún debiéndoles trabajos de años anteriores. El pago estacional era una pesadilla. Los campesinos pagaban después de la cosecha, lo que significaba que los herreros podían pasar meses sin ingresos reales, a pesar de trabajar constantemente. El invierno era especialmente duro. Todos necesitaban herrería, pero nadie tenía con qué pagar hasta la primavera. Y tener estatus no significaba tener riqueza. Aunque eran esenciales para la sociedad medieval, los herreros rara vez se enriquecían. La evidencia arqueológica muestra que mientras algunos herreros urbanos que trabajaban para nobles o ejércitos acumulaban algo de dinero, el herrero promedio vivía con modestia. Sus hogares carecían de lujos, salvo sus herramientas. Y los recaudadores de impuestos empeoraban todo. Los herreros eran objetivos visibles y estáticos. No podían esconder sus talleres, y sus ingresos eran más fáciles de estimar que los de otros oficios. Registros de varios pueblos medievales muestran que los herreros pagaban impuestos efectivos más altos que comerciantes que ganaban más. Incluso los pagos seguros eran dudosos. El señor local podía pagarte reduciendo tus impuestos o protegiendo tu taller. Protección que nunca pediste contra amenazas que quizás ni existían. Era como una estafa de seguros medieval, pero el mafioso tenía permiso legal para llevar espada, y era dueño de tu casa. Y si todos estos dolores de cabeza financieros no eran suficientes, había algo aún más preocupante en la rutina diaria del herrero. Cada aliento que tomaba podía matarlo lentamente. Todos los trabajos tienen riesgos, pero los herreros medievales enfrentaban un asesino silencioso en cada respiración. El aire de una fragua no era solo incómodo, era mortal. Con cada golpe al metal caliente, partículas microscópicas volaban por el aire. Estos fragmentos de óxido de hierro, polvo de carbón y metal se alojaban en los pulmones. Sin protección respiratoria, los herreros inhalaban este cóctel tóxico cada día. Sus fosas nasales eran básicamente las primeras aspiradoras sin filtro del mundo, absorbiendo todo lo que producía la fragua. El carbon vegetal o mineral liberaba monóxido de carbono. Un gas invisible e inodoro que envenenaba lentamente al herrero. En talleres pequeños, los niveles causaban dolores de cabeza, mareos y confusión. Síntomas que se descartaban como simple cansancio. ¿La habitación gira o es que ya es lunes? Era un chiste común entre herreros, excepto que nadie reía para el viernes. Los vapores metálicos eran aún peores. Al trabajar con plomo o aleaciones de cobre, los herreros inhalaban vapores que dañaban el sistema nervioso. Sus cuerpos se convertían en bancos metálicos, donde los depósitos solo entraban, y nunca salían. Los registros muestran que los herreros solían morir más jóvenes que otros trabajadores. Un estudio de registros funerarios de un pueblo inglés del siglo XIV reveló que la edad promedio de muerte para un herrero era de 47 años, frente a 59 en sastres y 62 en clérigos. Los clérigos rezaban por llegar al cielo, los herreros recibían entradas anticipadas. La mayoría sabía que algo en su oficio los enfermaba. Veían como los maestros más viejos apenas podían respirar, como los aprendices desarrollaban tos que nunca se iba. Algunos se ataban trapos en la cara, pero esas mascarillas improvisadas hacían poco contra las partículas más peligrosas. Pero los problemas respiratorios eran solo una parte del infierno diario. Ninguna herrería medieval pasaría una inspección de seguridad moderna.
No había señales de advertencia, ni barandillas, ni equipo de protección. Solo metal al rojo vivo, herramientas afiladas y carne humana. El único sistema de seguridad eran tus reflejos. Y esos se volvían más lentos con cada jarra de cerveza tras el trabajo. Las quemaduras encabezaban la lista de lesiones diarias. No hablamos de simples roces, sino de quemaduras graves causadas por metales que superaban los 1,000 grados. Los brazos de un herrero eran un mapa de cicatrices, resultado de décadas de encuentros cercanos con hierro candente. Si los tatuajes modernos cuentan historias de vida, los herreros medievales tenían su autobiografía escrita en tejido cicatrizado. Un texto médico del 1300 describe un tratamiento específico para quemaduras de herrero. Claras de huevo, miel y hierbas aplicadas sobre la herida, luego envueltas en lino limpio. La mayoría ni siquiera hacía eso. Seguían trabajando con dolor. ¿Te duele cuando haces eso? Sí. Pues hazlo igual. Necesitamos 50 clavos antes del anochecer. Los fragmentos de metal eran otra amenaza constante. Sin protección ocular, muchos herreros sufrían daño visual o ceguera por estas esquirlas. Su ojo clínico les costaba, el ojo literal. Y cuando ocurrían accidentes, la atención médica era primitiva en el mejor de los casos. Las heridas graves se infectaban fácilmente. La septicemia era común. A veces, la única cura era amputar el miembro afectado, sin anestesia, usando la misma fragua para calentar el cuchillo de cauterización. Muchos herreros desarrollaban sus propios remedios caseros. Ungüentos especiales para quemaduras se transmitían como secretos de familia, junto con las técnicas de forja. Y como si los peligros físicos no bastaran, había una ironía aún más cruel en su trabajo. Los herreros creaban armaduras brillantes para caballeros medievales, mientras ellos mismos trabajaban sin protección, vulnerables al más mínimo accidente. Una sola armadura completa podía requerir entre 3 y 6 meses de trabajo diario. Cada pieza debía ser moldeada, ajustada y articulada con precisión. En el tiempo que tardaban en fabricar una armadura, podrían haber creado suficientes herramientas agrícolas para alimentar un pueblo. Pero los caballeros necesitaban brillar en los torneos. Una coraza exigía decenas de ciclos de calor, con el herrero manipulando metal ardiente capaz de atravesar la carne en un segundo. Para la jubilación, el brazo dominante de un herrero era prácticamente un arma propia. Los caballeros exigían que la armadura les quedara perfecta. ¿Muy floja? No protegía. ¿Muy ajustada? No podían moverse. Y se quejaban por un hueco de media pulgada, mientras estaban de pie en la herrería, ignorando que el herrero acababa de quemarse media ceja tratando de ajustar la pieza. Una armadura completa personalizada podía costar lo mismo que una granja pequeña. Eso significaba que el herrero fabricaba algo que jamás podría permitirse tener. Mientras el caballero cabalgaba protegido de pies a cabeza, el herrero que hizo esa armadura trabajaba con un delantal de cuero. Mientras fragmentos de metal volaban por el taller. Las técnicas para fabricar armaduras eran físicamente demoledoras. Moldear una coraza requería golpear metal sobre estacas especiales cientos de veces, en posiciones incómodas que destruían hombros y espalda con el tiempo. Y el tiempo nunca alcanzaba. Un herrero medieval no tenía horario. Estaba disponible 24/7 para cada verja rota, rueda quebrada o arma dañada del pueblo. Su idea de un descanso era dormir entre emergencias. Las emergencias no esperaban. Si un campesino rompía su arado en plena siembra, el herrero lo reparaba, incluso de noche. La comida del pueblo entero podía depender de eso. ¿Te perdiste la boda de tu hermana? Lo siento, la hija del molinero rompió una uña. Y luego el clavo que reparaba el molino.